Me paré en la puerta de la oficina de Beatriz Serrano. Con el horizonte de la ciudad reflejándose en el vidrio detrás de ella, mi carta de renuncia pesaba en mi mano, más que cualquier carpeta de protocolos o expediente de juicios que hubiera cargado antes. 5 años en Biosalud Integral me habían sacado hasta la última gota de energía, y no iba a dejar que me quitaran más. La puse sobre su escritorio reluciente. «Esto es mi aviso formal», dije, con la voz firme aunque el pecho me apretaba. 2 semanas a partir de hoy. Los labios de Beatriz se curvaron en esa sonrisa sarcástica que usaba cuando sabía que ya había ganado. Golpeó sus uñas arregladas sobre el papel. Luego, con una lentitud deliberada, lo arrugó en una bola dura y lo tiró al basurero a sus pies. «No te vas a ninguna parte, Adriana», dijo. Su tono era ligero, pero sus ojos afilados como cuchillos. «Sabes demasiado para simplemente irte». Las palabras dolieron, no porque me sorprendieran, sino porque confirmaban todo lo que había sospechado. Mantuve el rostro neutral, sin darle el gusto de verme tambalear. «Qué gracioso», respondí, con la voz calmada. «Esa no era la carta real. La verdadera ya está en el buzón del doctor Montenegro y en el del consejo directivo, por primera vez». La expresión de Beatriz se quebró. Una sombra de confusión cruzó su cara, y la saboreé en silencio. En esa pausa, mi mente me jaló hacia atrás, años atrás, al pitido de los monitores en una habitación de hospital. La vida de mi hermano desvaneciéndose por un medicamento que se aprobó a la carrera con datos falsos. Ese momento me había marcado para siempre una negativa a mirar para otro lado. Sin importar el precio, me enderecé, saqué el teléfono del bolsillo y escribí una sola palabra en un mensaje seguro verde. El texto se envió con un clic suave. Por el rabillo del ojo, vi movimiento en la calle abajo. 3 sedanes negros se detuvieron despacio en la entrada de Biosalud Integral, sin marcas pero inconfundiblemente oficiales. Hombres y mujeres bajaron, coordinados en su silencio. Guardé el teléfono de nuevo y miré a Beatriz, que seguía de pie detrás de su escritorio, con la confusión endureciéndose en irritación. No tenía idea de que su control sobre mí ya se estaba escapando. Y pronto se daría cuenta de que las paredes que había construido para contenerme estaban a punto de derrumbarse a su alrededor. La noche en que vi las anomalías por primera vez. Estaba sola en la sala de datos. El ensayo K42 llevaba meses corriendo, y el sistema supuestamente estaba limpio. Cada punto de datos bloqueado y verificado. Pero al escanear los signos vitales, el estómago se me revolvió. 2 pacientes, supuestamente sin relación, tenían ritmos cardíacos idénticos en 10 chequeos consecutivos hasta el decimal. Sus niveles de oxígeno coincidían también, como copias al carbón pegadas en el registro. Eso no era casualidad, era un diseño deliberado. Seguí el rastro de auditoría, con los dedos volando sobre el teclado. Las ediciones se habían hecho después de medianoche. Cuando los servidores debían estar inactivos, aparecían como accesos de Biosalud. Pero la ruta apuntaba a otro lado, Pruebas Novagen. Nuestra CRO contratada era como si las huellas fueran nuestras, pero las manos vinieran de fuera. Al día siguiente, llevé las impresiones a la oficina de Beatriz. Apenas levantó la vista de su teléfono mientras extendía las páginas sobre su escritorio. «Estos son puntos finales manipulados», dije, manteniendo la voz baja, pero firme. «Alguien está fabricando consistencia donde no existe». Las hojeó, con los ojos ya vidriosos de desinterés. Errores de formato. Estas cosas pasan cuando los sistemas se sincronizan de noche. Me incliné hacia adelante. Signos vitales idénticos en pacientes no relacionados no son errores de formato. Esto no es ruido, es fraude. Su mirada finalmente se levantó, afilada y fría. «Estás exagerando, haz tu trabajo, Adriana, y déjame el resto a mí». Recogió los papeles en un montón ordenado y los metió en un cajón, despidiendo la conversación con un gesto de la muñeca.
Salí de su oficina con el pulso latiendo fuerte. Había visto este patrón antes, aunque no en archivos. Años atrás, observé los monitores junto a la cama de mi hermano mientras sus signos vitales se aplanaban. El medicamento que recibió se aprobó con datos que luego se probaron falsos. Anomalías alisadas hasta que el riesgo desapareció en el papel. Murió porque alguien eligió números sobre la verdad. Ese recuerdo me pesaba en el pecho mientras miraba los servidores de Biosalud brillando en el laboratorio oscuro. No pude salvarlo a él, pero podía detener esto. Empecé a construir mi propio archivos espejo. Capturas de pantalla, rastros con fecha y hora cada noche. Después de que los demás se iban, trabajaba en silencio, apilando evidencia pieza por pieza. Sabía lo que arriesgaba. Beatriz no solo manejaba los ensayos, manejaba el sistema de reportes mismo, el canal diseñado para señalar mala conducta, y acababa de ponerme en oposición directa a la persona que controlaba al vigilante. No tardé en darme cuenta de que no podía hacerlo sola. El sistema era demasiado grande, demasiado enredado y bien protegido por gente que sabía cómo borrar sus huellas. Ahí fue cuando recurrí a Mateo Vargas. Mateo no era del tipo que llama la atención. Mantenía la cabeza baja en las reuniones. Tecleaba en silencio en una esquina del laboratorio y nunca se unía al chisme del café. Pero había visto la precisión en su trabajo. Cómo revisaba los logs de auditoría cuando nadie más se molestaba. Una tarde, cuando la oficina estaba casi vacía, le pedí que se quedara. Necesito tu ayuda, dije, bajando la voz. Y necesito que confíes en mí. Me miró por un largo momento. Luego asintió una vez. Juntos. Empezamos a copiar datos de ensayos en una unidad encriptada que él había configurado. Cada archivo espejo llevaba un sello de tiempo. Cada anomalía capturada en su forma cruda antes de que pudiera ser sobrescrita por otra corrección de medianoche. Mateo se encargaba de la tecnología y yo del análisis, lado a lado. Construimos un archivo sombra, un registro que nadie más sabía que existía, por semanas. Nos reunimos después de horas, con el zumbido de los servidores como única compañía. Era un trabajo lento, meticuloso, pero cada entrada duplicada confirmaba la verdad. Los pacientes no estaban fallando al medicamento. El medicamento les fallaba a ellos, y los números se torcían hasta que encajaban en la narrativa que Biosalud quería. Luego, una tarde, mientras entregaba reportes actualizados en la oficina de Beatriz, vi algo que casi me dejó sin aire. Su cajón estaba entreabierto. Papeles asomaban debajo de una carpeta marcada confidencial, contra mi mejor juicio. Eché un vistazo adentro. Ahí estaba. Una carta de terminación. Mi nombre escrito pulcramente en la parte superior. El texto ya firmado con su firma afilada y practicada. La justificación, insubordinación repetida y disrupción de la eficiencia operativa. El pulso me retumbaba en los oídos. Estaba preparando borrarme antes de que pudiera hablar. La garganta se me secó, pero mis manos se mantuvieron firmes mientras sacaba el teléfono y tomaba fotos. Prueba de su plan. Otra pieza del rastro. Deslicé los papeles de vuelta y forcé mi respiración a calmarse antes de salir de su oficina. Mateo me esperaba en el pasillo. Pareces haber visto un fantasma, dijo en voz baja. No, susurré, aferrando mi teléfono. Solo mi futuro, firmado y sellado. Y supe entonces que Beatriz no solo cubría su fraude, ya estaba preparando mi caída. La sonrisa sarcástica de Beatriz perduraba como si pudiera borrar el aguijón de mis palabras con pura arrogancia. Se recostó en su silla, brazos cruzados. No te vas, Adriana, ni ahora ni nunca. Dejé que el silencio se extendiera antes de responder. Mis labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Espera la llamada del vestíbulo. Su ceja se frunció por un brevísimo momento, pero me despidió con un gesto como si fuera una niña en berrinche. Me levanté de la silla y salí, con el pulso estable,
El teléfono en mi bolsillo vibró una vez confirmación de que la señal se había recibido. Abajo, a través del vidrio del atrio, apenas podía distinguir el alboroto comenzando. 3 figuras entraron al vestíbulo con autoridad callada. A la cabeza iba la agente Sofía Reyes, con la placa brillando mientras se movía con esa certeza que no necesita voces altas. 2 investigadores la flanqueaban, cada uno con maletines negros delgados. La voz de la recepcionista titubeó mientras intentaba seguir el protocolo. ¿Tienen cita?, preguntó, con la mano temblando al alcanzar el registro de visitantes. Tenemos órdenes federales, respondió Reyes con calma, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Acceso inmediato a todos los registros de ensayos clínicos. El K-42 es prioridad. Observé desde el entrepiso arriba, mientras la recepcionista tragaba saliva y llamaba arriba. Alrededor. Los empleados ralentizaban sus pasos. Susurros pasando de uno a otro. Cabezas se volvían. Teléfonos se levantaban discretamente para capturar lo que pudieran. El escritorio de seguridad se iluminó con líneas parpadeantes. Un guardia atendió. Escuchó y miró hacia la escalera. Su expresión se tensó al retransmitir el mensaje arriba. Minutos después, en la oficina de Beatriz, sonó su teléfono. Contestó bruscamente. Yo estaba en la puerta, captando su reacción. «¿Insisten, señora Serrano?», crujió la voz del guardia faintly a través del auricular. «Dicen que es urgente. FDA-OIG». Los nudillos de Beatriz se blanquearon alrededor del teléfono. Lo colgó de golpe y se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo. «¿Qué hiciste?». No respondí. No necesitaba. Su propio reflejo en las paredes de vidrio contaba la historia lo suficientemente bien. Las grietas en su control empezaban a aparecer. Afuera, el sonido de pasos resonaba mientras la seguridad se preparaba para escoltarla al vestíbulo. Los tacones de Beatriz golpeaban el piso de mármol como disparos mientras bajaba furiosa la escalera, con 2 guardias de seguridad luchando por seguirle el paso. Desde el entrepiso, la seguí. Mis pasos más lentos, deliberados. El zumbido de susurros creció mientras los empleados se acercaban para ver qué pasaría. «Díganles que estoy ocupada», espetó Beatriz al empujar a los guardias y entrar al vestíbulo. Su voz rebotó en el atrio de vidrio. La agente Sofía Reyes no se inmutó. Abrió su carpeta. Sacó las órdenes federales firmadas y las extendió. «Esto no es una petición, señora Serrano. Preservación de todos los registros de ensayos, efectivo inmediatamente». El rostro de Beatriz palideció, aunque intentó cubrirlo con desdén. «No entran a mi compañía y dictan términos». Giró bruscamente hacia el pasillo de TI. Con la mano ya alcanzando su placa, la seguridad uniformada se interpuso, cortando su camino. El aire se tensó. Los ojos de Beatriz se dirigieron a los servidores detrás de las puertas de vidrio esmerilado. Los discos que había confiado para mantener su esquema intacto. Por primera vez, parecía acorralada. «Esto es obstrucción», dijo Reyes con calma, su voz con suficiente acero. «Un paso más y agregará cargos de los que no podrán hablar para salir». El peso del momento se asentó. Beatriz se congeló, atrapada entre su instinto de pelear y la realidad presionando desde todos lados. Sus hombros se endurecieron, y por un latido pensé que huiría de todos modos, pero los guardias la flanquearon, guiándola de vuelta al centro del vestíbulo. Las paredes de vidrio reflejaban su rostro pálido, los ángulos afilados de su mandíbula temblando pese a su esfuerzo por mantenerlos firmes. Teléfonos se levantaron discretamente alrededor del atrio. Nadie se atrevió a hablar, pero el silencio mismo era condenatorio. La imagen de ella una vez intocable, ahora guiada por seguridad, viajaría más rápido que cualquier comunicado de prensa. Me paré unos pasos atrás, observando sin triunfo. No había victoria en esto, no aún. La gente poderosa no colapsa de un solo golpe. Arañan, arrastran a otros con ellos.
llaman favores escondidos en las sombras. Mientras las puertas de vidrio se cerraban detrás de Beatriz y el murmullo de la multitud llenaba el espacio que dejó, sentí el temblor recorriéndome. Su caída había empezado, pero sabía bien que el peligro real a menudo viene después de la primera fractura. La mañana después de que Beatriz fuera escoltada afuera, el comunicado oficial de Biosalud Integral llegó a todos los cables financieros. Mi nombre estaba plasmado en él con implicaciones en negritas, una empleada descontenta, fabricando acusaciones de manipulación de datos en represalia por bajo rendimiento. Leyendo esas palabras, sentí la trampa cerrándose. De la noche a la mañana, mi credibilidad estaba bajo ataque. A media mañana, el precio de las acciones bajó solo ligeramente, como si el mercado ya hubiera decidido a quién creer. Susurros filtrados por los pasillos. Y lo veía en los ojos de los colegas, duda sembrada con suficiente malicia para echar raíces. Cuando entré a la sala de juntas esa tarde, el aire estaba espeso con el aroma de madera pulida y cálculo. El doctor Montenegro se sentó a la cabecera de la larga mesa, compuesto como siempre, sus manos dobladas en un gesto de paciencia que parecía más una advertencia. Varios miembros del consejo se inclinaban hacia adelante, sus voces bajas pero insistentes. «Necesitamos distanciarnos de ella», murmuró uno. «Proteger el valor para los accionistas». La frase rodó alrededor de la mesa como un contagio valor para los accionistas. Me senté allí, una sola voz contra la maquinaria del dinero. Mi evidencia de pronto se sentía frágil, y casi podía ver la decisión formándose de despedirme. Borrar el ruido, estabilizar los números. Entonces una silla raspó al final de la mesa. Alonso Rivera se levantó, su figura alta, su voz calmada pero resonante lo suficiente para comandar la habitación. No era solo otro inversionista, era uno de los respaldos más significativos de Biosalud. El tipo de hombre que nadie se atreve a interrumpir. «Mi hija», dijo, pausando mientras todos los ojos se volvían. Participó en el ensayo H17 el año pasado. Vivió porque Adriana Collins señaló inconsistencias en su horario de dosificación. Si no lo hubiera hecho, habría enterrado a mi niña. La habitación se congeló. Sus palabras llevaban el peso de una verdad vivida, más pesado que cualquier comunicado o gráfico de acciones. Barrió su mirada por la mesa. «Despídanla y pierden mi fondo, y les aseguro, otros seguirán». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la calma practicada de Montenegro flaqueó, su mandíbula tensándose ligeramente. La decisión, que parecía inevitable momentos antes, se disolvió en la sombra de Rivera. Me senté más derecha, el temblor en mi pecho aliviándose. Por ahora, aún tenía un asiento en la mesa, y sabía que había llegado el momento de convertir la supervivencia en retaliación. A la mañana siguiente, entré de nuevo a la sala de juntas cargando una carpeta que se sentía más pesada que cualquier binder que hubiera armado. Todos los ojos me siguieron, algunos afilados con sospecha, otros cansados con temor. El doctor Montenegro me hizo un gesto para sentarme, su tono suave como seda. «Aclaremos esto rápido, señora Collins». Abrí la carpeta y extendí el primer set de documentos sobre la mesa pulida. «Estos son logs espejo de servidores del ensayo K42», dije. «Cada archivo tiene un sello de tiempo. Aquí ven las entradas originales, y aquí las ediciones hechas bien pasada la hora de monitoreo». Hice clic en el control remoto, y la pantalla se iluminó con gráficos de signos vitales superpuestos. Números repitiéndose como ecos. Datos de pacientes idénticos copiados en múltiples registros, no una vez, sino a lo largo del ensayo. Las anomalías no pasaron por casualidad, fueron diseñadas. Murmullo se elevó. Un miembro del consejo se movió incómodo, carraspeando. Otro se inclinó, entrecerrando los ojos en las líneas de código proyectadas arriba. Saqué el siguiente set de documentos correos. El lenguaje cortante de Beatriz apareció en la pantalla. «Aseguren que los puntos finales se armonicen antes de la lectura».
K42 no puede permitirse varianza. Jadeos ondularon alrededor de la mesa. La agente Reyes, sentada cerca de la cabecera, abrió su propia carpeta. «Y aquí», dijo, colocando registros bancarios sobre la mesa. «Son transferencias de Novagen a una compañía fantasma controlada por Beatriz Serrano. Grandes sumas enrutadas días antes de cada lectura trimestral». El color se drenó de más de un rostro. Por un momento, el único sonido fue el leve golpeteo de dedos contra la madera. Miré hacia Montenegro. Se sentó erguido, máscara intacta, pero su dedo índice tamborileaba un ritmo en el reposabrazos, traicionando una tensión que no había mostrado antes. Sus ojos, afilados y calculadores, se movían demasiado rápido sobre los papeles, como buscando un hilo que podría deshilacharlo a él también. La sala de juntas se sentía como si se inclinara. Les había mostrado los números falsos, los registros manipulados, el rastro de dinero. Beatriz estaba acabada, su red expuesta a la luz del día. Sin embargo, la compostura de Montenegro me inquietaba más que el pánico de los demás. No era la mirada de un hombre sorprendido. Era la mirada de alguien preparándose para lo que vendría después. El Congreso Internacional de Clínicas era supposed ser la joya de la corona de biosalud integral. El atrio se había transformado en una galería de displays pulidos, pantallas brillantes y modelos escenificados de avances salvavidas. Inversionistas se mezclaban con médicos, sorbiendo champagne mientras las cámaras rodaban. Me paré al borde de todo, una invitada que nadie esperaba ver. Cuando las luces bajaron para el discurso principal, saqué mi teléfono de la chaqueta y toqué la secuencia que Mateo y yo habíamos preparado. Las pantallas por el salón parpadearon, en vez de reels de marketing lustrosos. Datos crudos llenaron las displays, signos vitales duplicados, gráficos superpuestos y las propias palabras de Beatriz ordenando que los puntos finales se armonizaran. Jadeos ondularon por la habitación mientras inversionistas se inclinaban, reconociendo sus propios códigos de ensayo. Al mismo momento, las pesadas puertas se abrieron de golpe. Agentes federales entraron en tropel. Con Sofía Reyes a la cabeza, su presencia cortó el caos como una hoja. «Esta instalación está bajo investigación federal», anunció Reyes. «Todo el personal permanezca donde está». Reporteros se apresuraron a capturar la escena. Cámaras destellando como luces estroboscópicas. Mantuve la mirada fija en Beatriz mientras los agentes se acercaban. Intentó girar, voz elevándose en protesta, pero sus palabras colapsaron en silencio cuando las esposas chasquearon alrededor de sus muñecas. Los jadeos se volvieron murmullos de incredulidad. Por años había sido intocable. Ahora era un espectáculo. Al otro lado de la habitación, el doctor Rafael Montenegro se quedó congelado cerca del escenario. Su calma practicada se drenó mientras Reyes hablaba de nuevo. Investigaciones adicionales incluirán conocimiento ejecutivo de datos falsificados. Su mandíbula se apretó, pero no se movió. La habitación ya se había vuelto en su contra, el peso del escrutinio asentándose como hierro. Debería haber sentido triunfo al ver a Beatriz llevada más allá de la multitud atónita, pero lo que sentí era más pesado. Esto era justicia. Sí, pero no toda. El fraude a esta escala no nace de una sola vicepresidenta. Está enraizado más profundo, enredado en salas de juntas y asociaciones ocultas. Mientras los agentes aseguraban el piso y reporteros gritaban preguntas, supe que esto era solo el comienzo. La caída de Beatriz no sería el capítulo final. El foco ya se desviaba hacia Montenegro, y yo pretendía asegurarme de que se quedara allí. Las semanas después de la redada se desplegaron como un ajuste de cuentas. El nombre de Beatriz Serrano se convirtió en sinónimo de corrupción. Sus cuentas congeladas, propiedades embargadas y fotos de arresto en primera plana contaban la historia mejor que cualquier testimonio que yo pudiera dar. No solo estaba fuera de biosalud, era borrada de la industria que una vez dominó.
el doctor Rafael Montenegro no le fue mucho mejor. El consejo llamó su salida un retiro, pero las citaciones aterrizando en su puerta contaban la verdad. El hombre que había construido una carrera en encanto pulido ahora pasaba sus días respondiendo preguntas en salas de conferencias estériles. Su legado, deshilachándose hilo por hilo, en medio de la tormenta. El consejo se acercó a mí con una oferta a un título ejecutivo, un salario lucrativo y la chance de estar al timón de lo que quedaba. Era para comprar mi silencio, para doblarme de vuelta en la máquina que había roto abierta. La rechacé, en cambio. Usé mi indemnización, mi evidencia y la confianza que había construido con gente que aún creía en la integridad para lanzar algo nuevo, Laboratorios Integridad Collins. Llené el espacio con la misma gente que Beatriz había silenciado y descartado, el personal de control de calidad, que una vez susurraba dudas. Los analistas empujados a un lado por preguntar demasiado. Juntos construimos un ambiente donde la verdad no era negociable, donde los datos no se torcían para complacer accionistas. El día que abrimos, me paré ante una multitud modesta, colegas, pacientes, incluso unos pocos inversionistas que aún valoraban la honestidad. Mis manos no temblaron al hablar. Pensaron que podían poseer la verdad, dije. Mi voz llevando por la habitación, pero los datos auténticos, como las vidas auténticas, siempre hablan más fuerte. Lo que construimos aquí no solo sobrevivirá al escrutinio, lo demandará. Los aplausos no fueron estruendosos, pero fueron reales. Y en ese sonido oí el comienzo de algo más fuerte que la venganza, porque la venganza no era Beatriz en Esposas, o Montenegro en Desgracia. Era esto: construir un legado que ellos nunca pudieran corromper, crear una base que ninguna mentira pudiera penetrar. Y mientras la habitación se ponía de pie, lo sentí plenamente por primera vez. Mi historia ya no les pertenecía. Era mía de nuevo.